para fortalecernos espiritualmente y también en la fe, y así pues celebrar una vez más, recordar una vez más, conmemorar más bien una vez más el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La primera lectura tomada del libro del profeta Isaías, estamos en el capítulo 11 del libro del profeta Isaías, nos recuerda los dones del Espíritu Santo. Pero dice, comienza diciendo: en aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé. ¿Quién era Jesé? El papá del rey David. Muy bien. Entonces, nos está haciendo un recuento. O sea, se va a brotar un renuevo del tronco de Jesé. O sea, de Jesé, de la descendencia de Jesé, van a ser el rey David. Y por consiguiente, como descendiente del rey David, va a venir el Mesías. Recordemos que Jesús es considerado como el descendiente del rey David. Por eso a él le correspondía el trono, el reino, porque el reino se heredaba, llamémoslo de alguna forma, ¿no? O sea, de padre a hijo se iba heredando el reinado o el reino de Israel. Y uno de los últimos descendientes de David, pues era José. Recordemos que este texto lo recordamos en San Lucas en la Navidad. José, siendo descendiente de David, él tuvo que ir a la ciudad de David para empadronarse, porque era la orden del emperador César Augusto. Entonces, cuando Jesús nace, Jesús es considerado hijo de José. Lo único que sabía que no eran hijos de José era María y José. Eran los únicos que sabían que Jesús era obra del Espíritu Santo. Pero todos los demás consideraban a José el padre biológico de Jesús. Entonces, por lo tanto, Jesús era el heredero más próximo al rey David, y por lo tanto le correspondía pues heredar el reino de Israel. De ahí que es la promesa de la venida del rey. Esto lo vamos a reflexionar en la noche de Navidad, en la noche del 24 más bien. O sea, la venida del rey. ¿No? Que cuando Jesús nace, él nace como un rey. Y es la esperanza, es la alegría de que ha nacido el Salvador, pero el Mesías, el rey de Israel. De ahí que los pastores cantaban y alababan a Dios por el mensaje que los ángeles le habían traído, ¿no? En la ciudad de David les ha nacido el Mesías, el Salvador. O sea, por eso el pueblo se alegra, los pastores se alegran, y muchos se alegran porque ha nacido el rey de Israel. Luego más adelantito celebramos la fiesta de la Epifanía, que es donde de alguna manera se proclama o se exalta el reinado de Jesús por parte de los magos. Entonces, Jesús era conocido como el nuevo rey que nacía, un niño pequeñito, aparentemente débil, causa temor, por ejemplo, al rey Herodes, que ha sido el rey puesto por el Imperio Romano. Él no tenía ninguna descendencia real, por lo tanto era un rey puesto ahí en Israel. No era el rey, llamémoslo el rey original. Estaba usurpando de alguna manera el reinado. Por lo tanto, al nacer Jesús, descendiente del rey David por parte de José, el mismo Herodes siente miedo. Tanto es el miedo que siente Herodes de que vaya a ser destronado del reinado, que lo manda a matar. Y es cuando viene la matanza de los niños. Celebramos la fiesta del 28 de diciembre, que es la fiesta de los santos inocentes. O sea, pero es por el temor, es por el miedo que siente Herodes de que ese niño que acaba de nacer, un niño débil, iba a heredar su trono y lo iba a destronar. Entonces, porque era la concepción, era la mentalidad que todo el pueblo tenía acerca de Jesús. Y eso ya va a ser profetizado precisamente por parte del profeta Isaías. Entonces, por eso el pueblo estaba en esa expectativa de ese Mesías que hacía años atrás había sido profetizado por muchos, la mayoría de los profetas. Y hoy dice el profeta Isaías: brotará un retoño del tronco de Jesé, un vástago florecerá entre su raíz, sobre él se posará el Espíritu del Señor,
espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de fortaleza, espíritu de piedad, espíritu de temor de Dios. Eso aquí en el profeta Isaías capítulo 11, donde de alguna manera nos enumera, no todos los dones, pero la mayoría de los dones del Espíritu Santo, de los 7 dones del Espíritu Santo, que de alguna manera todos los recibimos en el sacramento de la confirmación, ya enviado directamente por Jesús a los apóstoles en Pentecostés. Entonces, pero ya se hace realce de que ese rey va a nacer con todos los dones del Espíritu Santo, con todos los dones de Dios para ejercer su reinado. Dice, no juzgará por apariencia ni sentenciará de oídas. Defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con látigo de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Será justicia su ceñidor, la fidelidad apretará su cintura. Y luego dice, va a ser un reinado de unidad, un reinado de paz, un reinado donde todos van a confluir en lo mismo. Tanto que dice, habitará el lobo con el cordero, que, o sea, es impensable, dice, pero bueno, en el Señor todo es posible. Todo es posible, dice, la pantera se echará con el cabrito, el novillo y el león pasarán juntos, un muchachito los apacentará, la vaca pastará con la osa, y sus crías vivirán juntas, el león comerá paja con el buey. Dice, el niño jugará sobre el agujero de la víbora, la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente, y no le hará daño ni estrago. O sea, es el anuncio de decir, o sea, va a cambiar todo. Ya no va a haber esa persecución. O sea, aquí coloco una, metafóricamente, o sea, cómo los animales entre sí se destrozan unos a otros para vivir, lo mismo que el hombre, se destrozan unos con otros para vivir, pero en el Señor va a haber esa unidad, va a haber esa paz, va a haber esa justicia. O sea, de alguna manera se va a acabar esa división que hay entre el uno y el otro. Esa es cuando se hace la comparación entre estos animales que son completamente diferentes, el uno se alimenta del otro, pero es para anunciar esa unidad que traerá el Señor en su reinado. Será un reinado completamente diferente, un reinado de justicia, de paz, de amor, de bondad, completamente diferente a los reinados que estaban acostumbrados el pueblo de Israel después del rey David. O sea, que eran reinados completamente tiranos, que oprimían, que explotaban, que asesinaban, que dividían. El profeta Isaías quiere mostrarnos al Señor con un reinado completamente diferente. Es lo que hace alusión en este capítulo 11 que él escribe. Es para realzar o para de alguna manera profetizar la venida del Mesías, que es el que nosotros celebramos ahorita en Navidad. Y el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, a mí me encanta este capítulo 11 de San Lucas, porque es un evangelio esperanzador. Por eso se usa mucho en este evangelio, se usa mucho cuando se celebra la liturgia de la unción de los enfermos, porque es un evangelio que transmite paz o que trae paz a la persona o al enfermo. Dice, lleno de júbilo en el Espíritu Santo, dice el Señor, dice San Lucas, dice, el Señor exclamó, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. O sea, el Señor exalta, dice, ya no es el poderoso, el que tiene todo, valga la redundancia, todo el poder, es el humilde, el sencillo, en el Señor el que tiene todo el poder. El poderoso aquí en la tierra puede hacer y deshacerse, pero ante los ojos de Dios en el cielo va a ser el humilde, va a ser el sencillo el que va a tener el poder. El que va a tener esa bendición y esa gracia de Dios. Pues dice el Señor, ha escondido estas cosas a los sabios entendidos y las ha revelado a la gente sencilla. Dice, y así le ha parecido bien. Y yo te alabo y te bendigo por ello. Dice,
Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre excepto que el Hijo le revele quién va a ser. Eso es bien importante. O sea, dice, solamente el Padre y el Hijo se conocen entre sí. Pero nosotros podemos conocer al Padre a través del Hijo. Recordemos que el Señor dice en el Evangelio de San Juan, mi Padre y yo somos uno. Quien me ve a mí, ve a mi Padre. Entonces, el Señor se presenta con todo el poder de Dios, como Dios. Y es así como nosotros debemos de creer en Él y como debemos de amarlo, de glorificarlo y de seguirlo al Señor como Dios. Él no es ningún personaje espectacular, no es ningún filósofo, no, Él es Dios. Y como Dios nosotros tenemos que seguirlo, servirlo, alabarlo y entregarle nuestra vida. Nosotros tenemos que convencernos que el Señor es Dios y que en Él todo lo podemos, como dice San Pablo. Y cuando nos convencemos de que el Señor es Dios, entonces le vamos a dar nuestra vida a Él. Pero hasta que yo no me convenza que el Señor es Dios, lo voy siguiendo viendo como un gran personaje, como un hombre servicial. No, Él es Dios, por encima de todo, Él es Dios. Y tenemos que verlo como Dios, no como un gran personaje. No como en Colombia lo asimilaban con el Che Guevara, ¿no? Tanto que las pinturas del rostro de Jesús decían que se parecía al rostro del Che Guevara y los guerrilleros lo seguían mucho porque ese es un gran hombre, es un hombre que promueve la justicia social. No, el Señor no es un promovedor de la justicia social, Él es un promovedor de la justicia celestial, de la salvación, de la condenación. O sea, no hay que verlo como un gran líder político, sino como lo que es Dios. Él es Dios. El que nos da la salvación o el que nos da la condenación. Entonces, tenemos que verlo a Él en ese sentido. Y me encanta la última parte del Evangelio de hoy. Dice, dichosos ustedes que ven lo que muchos no vieron y oyen lo que muchos no oyeron. Y esas palabras no son para nosotros también. El Señor las está diciendo a los apóstoles, pero hoy nos las dice a nosotros, porque nosotros tenemos esa dicha de ver al Señor y de escuchar al Señor, de verlo a través de los sacramentos, y hoy en especial a través del sacramento de la Eucaristía. Tenemos esa bendición y tenemos esa dicha. El Señor dice, dichosos ustedes que ven lo que muchos hubieran querido ver y no lo vieron. Muchos reyes y profetas hubieran querido verlo y no lo vieron. O oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Y nosotros somos bendecidos desde ese punto de vista, porque tenemos al mismo Jesús con nosotros todos los días en el sacramento de la Eucaristía, o ahí en el tabernáculo, o en la exposición cuando lo exponemos, lo tenemos ahí con nosotros, presente, en medio de nosotros. Y nos dice, dichosos ustedes, que ven lo que muchos no vieron y que oyen lo que muchos no oyeron. Pero a veces como que no le damos esa importancia. O sea, somos tan bendecidos que ya no le damos importancia. Ya no le damos importancia, ya lo tomamos como algo rutinario. Y no, tenemos que darle ese sentido espiritual y esa entrega espiritual a lo que nosotros celebramos cada día. Y muy en especial a la Sagrada Eucaristía. Ahorita que voy a Colombia, es una anécdota, me voy a contar la anécdota porque eso me enriquece a mí y enriquece a muchos. O sea, tuve la oportunidad de celebrar seguido la Eucaristía allá porque tenía la parroquia allá, igual que de aquí a la casa parroquial, de mi casa, igual de lejos, una cuadra. Y pues, el párroco, muy buena gente, me permitió celebrar la Eucaristía ahí seguido. Pero me da mucha tristeza ver cómo la gente celebra la Eucaristía sin ningún amor. O sea, sin ningún respeto a lo que es lo sagrado de la Eucaristía. O sea, la celebran por rutina, como porque hoy es domingo y hay que ir a la misa y celebrar la Eucaristía. Y todavía no terminaba el sacerdote de la bendición cuando ya todos estaban saliendo, ya todos se habían ido. O sea, van a la Eucaristía por costumbre.
Va mucha gente a la Eucaristía, es que va muchísima gente a la Eucaristía, pero van por costumbre. Yo me sentía raro, o sea, como sacerdote, me sentía raro, presidente de la vida, o sea, todo como, valga la redundancia, como sacado de onda, ¿no? O sea, como, ¿estamos en la misa o estamos en otra cosa, ¿no? O sea, de ver cosas con esa frialdad con la que se celebra la Eucaristía, con esa rutina, esa falta de fe en la Sagrada Eucaristía, esa falta de respeto también, diría yo, por la Sagrada Eucaristía, o sea, como que no le daban la importancia, así como la sacralidad de lo que es el sacramento, o sea, muy, diríamos los colombianos, muy chamboneado, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque todavía no nos convencemos de lo que es la Eucaristía, de lo que significa la Eucaristía, de lo que representa la Eucaristía, que es el mismo Jesús presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad, en medio de nosotros y con nosotros. Ahí, celebrando con nosotros, dando su vida por nosotros, muriendo y resucitando por nosotros. Es el tenerlo, es lo que el Señor, dichosos ustedes los que pueden ver lo que muchos no vieron y oír lo que oyen, que muchos no pueden oír. Pero se nos volvió costumbre y ya ni lo vemos ni lo escuchamos, porque se nos vuelve rutinario y no le damos esa santidad y esa sacralidad al sacramento y a la celebración como tal. Por eso, de alguna manera, sí, aquí les llevamos un poquito de años luz en cuanto a eso, en cuanto a la sacralidad de la Eucaristía, y hay que seguir cada día más, porque todavía no, aunque vamos bien, nos falta mucho todavía el poder convencernos de lo grande y lo importante que es una Santa Eucaristía, de lo que vemos y de lo que escuchamos todos los días en la Sagrada Eucaristía. Démosle gracias a Dios en este día por tener la oportunidad de celebrar esta Santa Eucaristía. Demos gracias por todos los que día a día se unen a nosotros en oración. Demos gracias por nuestra Madre Santísima, que se aproxima a su fiesta, para que ella nos siga bendiciendo, intercediendo por nosotros, cuidando y protegiendo, así como acompaña a su Hijo Jesucristo, que nos acompaña todos los días a nosotros, para que nunca nos apartemos del camino de la verdad. El Señor nos bendiga, y la Virgen María nos proteja y nos dé la sabiduría, para que juntos podamos llevar el Evangelio a nuestros hermanos por los siglos de los siglos. Amén.